porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandillara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y actual rector del Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, ISEF. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito. Ñandillara Ñe, una vez más iniciamos nuestro programa de este curso bíblico. Estamos reflexionando, y en esta oportunidad lo haremos, la continuación de Génesis, capítulo 7, 8. Estamos hablando sobre el diluvio universal, lo que significa principalmente, no simplemente dentro de la Biblia, sino que también lo que significa para nosotros hoy el diluvio universal. Nosotros hemos hecho toda una introducción hasta ahora en este camino de nuestra reflexión diciendo que existe una ruptura con Dios, del hombre con Dios, después de que el hombre haya recibido todos sus talentos, todas sus riquezas, su propia dignidad creatural, por una parte. Pero después en el capítulo 3 hemos reflexionado sobre esa ruptura. Como consecuencia también de esta ruptura con Dios, decíamos en el capítulo 4 de Génesis, la ruptura del hombre con el hombre, o sea, entre nosotros. Es el fratricidio, principalmente Caín y Abel. Después estuvimos mirando ya este tercer elemento, que es la ruptura con la misma naturaleza. Cuando existe una ruptura con Dios, después, como consecuencia, la ruptura con el hermano y como consecuencia también la ruptura con la misma naturaleza, y que es una ruptura con nosotros mismos. Estamos en el capítulo 8, en este momento vamos a comenzar a mirar un poco algunos de los elementos que queremos subrayar y algunos de los elementos que queremos también ir profundizando más. Capítulo 8 del Génesis dice: Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas empezaron a bajar. Se cerraron las fuentes de los océanos y las compuertas del cielo, y cesó la fuerte lluvia que caía del cielo. Poco a poco las aguas se retiraron de la tierra, y al cabo de 150 días ya habían disminuido tanto que el 17º día del 7º mes el arca se detuvo sobre las montañas del Ararat. Así disminuyeron hasta el 10º mes. Y el primer día del 10º mes aparecieron las cimas de las montañas. Al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo, el cual revoloteó, fue y vino hasta que la tierra estuvo seca. Después soltó una paloma para ver si las aguas ya habían bajado, pero la paloma no pudo encontrar un lugar donde apoyarse y regresó al arca, porque el agua aún cubría toda la tierra. Noé extendió la mano, la tomó y la introdujo con él en el arca. Luego esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Esta regresó al atardecer y trajo en su pico una rama verde de olivo. Así supo Noé que las aguas habían terminado de bajar. Esperó otros 7 días y la volvió a soltar. Pero esta vez la paloma no volvió. La tierra comenzó a secarse en el año 601 de la vida de Noé, el primer día del mes. Noé retiró el techo del arca y vio que la tierra se secaba. Y el 27º día del mes la tierra ya estaba seca.
Bueno, hasta ahí por lo menos esta primera parte de la perícopa, para ir leyendo un poco e ir mirando todo lo que nos está queriendo enseñar, ¿verdad? Todo lo que nos está queriendo decir esta narración del diluvio. Aquí hablamos ya entonces como un descenso del agua, nos pone, ¿verdad? Así como título nuestra edición. Dios que se acuerda, dice, de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Es una forma también de decir la presencia de Dios, ¿verdad? El sahar de Dios. Sahar significa recordarse. Dios que no olvida a su pueblo, Dios que no olvida a Israel, Dios que no se olvida de nosotros, ¿verdad? Y aquí también te está diciendo en qué momento Dios se acuerda. Dios se acuerda en el momento en el cual nosotros estamos necesitando. Porque si ellos están dentro del arca, justamente están en una situación en que hubo destrucción, hubo muerte. Es como que están esperando y que diga, bueno, Dios, ¿en qué momento nos vas a liberar? Dios, ¿en qué momento nosotros de nuevo vamos a salir de esta situación de peligro? Hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas empezaron a bajar. De nuevo la acción de Dios. En estas narraciones principalmente encontramos acciones del Señor, acciones de Dios para con su pueblo. Es entonces más bien la bondad de Dios, ¿verdad? Por una parte, que hace un camino, ¿verdad?, de purificación, a pesar de que cuando nosotros decíamos al inicio, me arrepiento de haber creado al hombre, dijo, ¿verdad?, en ese momento. Pero a pesar de eso, aquí por lo menos en el capítulo 8, nos está mostrando que es un Dios que camina con su pueblo, que Sahar se recuerda de su pueblo, pero no solamente se recuerda, sino que también actúa. Porque aquí el Señor hace soplar el ruaj, un viento sobre la tierra. El viento sobre la tierra, el ruaj sobre la tierra es la misma presencia de Dios, ¿verdad?, sobre la tierra. No abandona totalmente, ¿verdad? Y las puertas y las aguas empezaron a bajar. Se cerraron las fuentes del océano y las compuertas del cielo. Es interesante porque cuando nosotros miramos aquí lo de las compuertas del cielo, o cuando hablamos que se cerraron las fuentes del océano, nos están hablando directamente, compuertas del cielo, nos están hablando de la concepción de mundo que ellos tenían. El israelita, en su mundo semítico, ¿verdad?, ellos piensan el agua, el mar, pero después, mirando en el horizonte, el agua, el mar, se confunde con el cielo, ¿verdad?, con el raquia, decíamos, y ese cielo también es de color azul. Entonces ellos pensaban que eso también era agua, es decir, agua arriba y agua abajo. Y ahí como en el medio está entonces el lugar donde vive el hombre, el mundo, la naturaleza. Agua, agua, arriba, abajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se abren, dice, las compuertas. Se abren las compuertas. Y de ahí entonces que viene el agua, ¿verdad? Es como que el agua cae y el agua sube. Entonces, es como que se llena todo, ¿verdad?, de agua. Y ahí entonces viene la muerte, por decirlo así. Volvemos al caos en síntesis. Porque tenemos que mirar que desde aquí, haciendo la relectura en el capítulo 1 de este mismo libro, del libro del Génesis, nosotros sabemos que estaba el caos, ¿verdad? El tohu babohu, que significa el caos. Y ahí sobre eso que aleteaba el agua, dice, la tierra era algo informe y vacío. Eso, informe y vacío, se dice tohu babohu. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo, el ruaj de Dios aleteaba sobre las aguas. Aquí también la misma cosa. Cuando miramos ese raquia, es el mundo, ¿verdad? Es el agua, ¿verdad?, que inunda todo. Pero ahora es Dios, ya no solamente que se recuerda, sino que Dios el que actúa porque quiere volver a sacar ese caos que había introducido, ese caos que entonces destruye. Ahora entonces vamos a procurar ordenar, como lo hizo en la creación, ahora será una nueva creación. Se cerraron las puertas del océano, las compuertas del cielo, cesó la fuerte lluvia que caía del cielo. Poco a poco las aguas se retiraron de la tierra. Poco a poco las aguas se retiraron de la tierra y al cabo de 150 días ya habían disminuido tanto
que el 17º día del 7º mes el arca se detuvo sobre las montañas del Ararat. Bueno, esta es una forma también de decir, ¿verdad?, de la montaña del Ararat, para darnos a entender el lugar concreto donde el arca se establece, y desde ahí comenzará de nuevo esta nueva creación. Entonces el autor sagrado está pensando en todos estos elementos. Así disminuyeron hasta el 10º mes, y el primer día del 10º mes aparecieron las cimas de la montaña. También te va describiendo todos estos elementos, ¿verdad? La presencia de nuevo de la tierra, las cimas de las montañas. Al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo, el cual revoloteó, fue y vino hasta que la tierra estuvo seca. Estos son los signos, ¿verdad?, como nos presenta, por lo menos nos presentan aquí, para indicar cómo está la situación, ¿verdad?, del mundo, cómo está la situación en donde se están encontrando ellos, por lo menos en ese momento, después de este caos, después de este diluvio universal. ¿Cómo nos encontramos? Es como decir que nosotros hoy probamos, vemos cómo nos encontramos después de nuestros caos, después de nuestros tojubabojus. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. ¿Quién eres tú? Yo soy tu madre. ¿Quién eres tú? Siempre tu auxilio. Acuérdate siempre de mí. María, aquí tienes a tu hijo. María, aquí tienes a tu hijo. Ayer junté las manos inocentes y me dormí en tus ojos. Ayer crucé 100 noches solitario y me aferré a tus manos. ¿Qué sería de mí sin ti? Mi Señora, sin ti. ¿Quién eres tú? Yo soy tu madre. ¿Quién eres tú? Siempre tu auxilio. Acuérdate siempre de mí. María, aquí tienes a tu hijo. María, aquí tienes a tu hijo. Hoy atravieso el lago con tu hijo. Tú rezas en la barca. Hoy parto con latido misionero. Al rumbo tú lo marcas. ¿Qué sería de mí sin ti? Mi Señora, sin ti. ¿Quién eres tú? Yo soy tu madre. ¿Quién eres tú? Siempre tu auxilio. Acuérdate siempre de mí. María, aquí tienes a tu hijo. María, aquí tienes a tu hijo. Mañana guardarás dulzura nuestra, mi viaje en tu manto. Serás el puerto de nuestra esperanza, a Jesús alcanzados. ¿Qué sería de mí sin ti? Mi Señora, sin ti. ¿Quién eres tú? Yo soy tu madre. ¿Quién eres tú?
siempre tu auxilio. Acuérdate siempre de mí, María, aquí tienes a tu Hijo. María, aquí tienes a tu Hijo. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Este domingo en la explanada del Santuario María Auxiliadora, desde las 9 horas, feria de comidas a base de pescados, a cargo de la comunidad de Varadero, San Francisco de Sales. Chupín de pescado, empanadas, caldos, bocaditos y mucho más. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, promoviendo en la comunidad los valores de la evangelización a través de la promoción humana. Ahora es tu oportunidad de ayudar y ganar. Gran Rifa María Auxiliadora 2018. Premios en efectivo de hasta 20 millones de guaraníes. Sortea el día 8 de julio después de la misa de las 11 horas. Gran Rifa María Auxiliadora. En venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, casi Humaitá. El Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco presenta el Profesorado de Educación Escolar Básica, primero y segundo ciclo. Para más información, comunicarse al 021 30 20 26 o al WhatsApp 0972 48 35 26. ICEF, lo mejor en educación. Seguimos con más Ñande Yara Ñe. Estamos siempre reflexionando sobre esto del diluvio universal, ¿verdad? Del diluvio, la figura de Noé, la figura también del agua, de la purificación. Vamos a mirar sobre todo para nosotros ese significado en los tiempos nuevos, o sea, el diluvio de los tiempos nuevos. ¿Qué significaría para nosotros este camino hoy al leer la palabra de Dios, al leer esta narración del diluvio universal? Primero, para anunciar el juicio escatológico. También Jesús mismo utiliza de estos pasajes. Jesús, cuando nos habla de lo que vendrá en el futuro, justamente es lo que llamamos el juicio escatológico. En Mateo 24:37, Jesús justamente utiliza diciendo el diluvio que existe ahí. Por lo demás, este juicio se anticipa ya acá en la tierra. Es otro elemento. Cuando nosotros estamos hablando del diluvio universal, es una forma de decir que este juicio que Jesús también dice que es el juicio escatológico, eso ya se realiza aquí mismo en la tierra. Cristo, como nuevo Noé, penetró en las grandes aguas de la muerte, se utiliza así, y salió de ellas vencedor con una multitud de gentes salidas indemnes.
indemnes. Entonces nos está hablando de esta simbología del diluvio universal para evocar otros elementos de la fe, en este caso de nuestra fe cristiana. Cuando se habla entonces de las grandes aguas del diluvio, significa el hecho de entrar dentro de ese proceso, de ese camino de purificación. Porque decíamos anteriormente que el diluvio también por las aguas estaba significando la misma purificación. Y aquí es este encuentro de la parte escatológica, nosotros de este juicio escatológico que comienza ya aquí en la tierra, nos encontramos con las aguas grandes, las aguas del diluvio que nos purifican. Cristo, como nuevo Noé, entra en esas aguas, ¿verdad? Y así también las personas salidas de estas aguas quedan indemnes, es decir, purificadas. Los que se sumergen en el agua del bautismo salen de ella salvos y configurados con Cristo resucitado. El elemento del bautismo. Los que se sumergen en el agua del bautismo salen de ella salvos y configurados con Cristo resucitado. Es decir, que aquí nosotros estamos ya tomando el elemento del agua, el elemento del diluvio, el elemento purificador. Justamente cuando iniciamos nuestra reflexión desde el capítulo 6, versículo 5, en que nos hablaba que todo estaba muy mal, lleno de corrupción, que el hombre estaba corrompido y todo lo que salía de su corazón y de su boca era corrupción, era cosa negativa. Ahora entonces te está diciendo lo contrario, ¿verdad? En el sentido, no lo contrario, sino que algo que se agrega algo más, pero en un sentido positivo. Son las aguas del diluvio, son las aguas que van purificando al hombre, nos purifican a nosotros. Si el diluvio prefigura entonces el bautismo, el arca liberadora puede aparecer a los ojos de los padres como la figura de la iglesia. Esto es lo lindo, ¿verdad? Entonces decíamos en los programas anteriores que el hecho de que nosotros tengamos aquí al agua del diluvio universal y tengamos sobre todo el arca, entonces ante estas dificultades, ante estas tormentas que aparecen, está el arca. Y el arca prefigura entonces de cierta manera en una lectura cristiana de los padres de la iglesia principalmente, nada más y nada menos que a la iglesia que flota sobre las aguas de este mundo pecador y que recoge a todos los que quieren salvarse de esta generación perversa. A todos los que quieren salvarse de la generación perversa. Se dan cuenta entonces dentro de esta prefiguración, se dice, o sea, el arca, el agua, el diluvio que prefigura, es figura antes de que suceda. Ahora sucede eso dentro de una lectura teológica, dentro de la lectura cristiana. El agua siempre que significará entonces el peligro, la muerte. Por otra parte, el arca que significa la iglesia, pero que va navegando, pero que siempre tiene uno que está en el timón, por decir así, ¿verdad? Entonces son relecturas muy interesantes. Después tenemos, todavía no ha venido el juicio final que amenaza a los impíos. Como en los días del diluvio, esta dilación manifiesta la paciente misericordia de Dios. Claro, porque todos estamos esperando ya esa escatología, todos estamos esperando ya que Dios se manifieste. Pero sin embargo, ante esta situación, como los días del diluvio, esta dilación manifiesta una paciente misericordia de Dios. Porque el Señor le dice, prepárate, ¿verdad? Prepara el arca. Bueno, pero aquí va toda una paciencia, ¿verdad? De Dios. Toda una paciencia nuestra también para llegar a nuestro objetivo en este caso, ¿verdad? Como en los días del diluvio, esta dilatación manifiesta la paciente misericordia de Dios. Es decir, Dios, ¿cuándo estarás con nosotros? Es decir, Dios, ¿qué es lo que verdaderamente tenemos que hacer, ¿verdad? Para que nosotros podamos vivir y sentir esta misericordia, este lavacro, este sentirse lavado por Dios. El juicio escatológico está suspendido en espera de que la comunidad mesiánica realice su futuro. El autor de la segunda epístola de Pedro distingue de su tiempo 3 etapas
en la historia de la salvación. El mundo antiguo que fue juzgado por el agua, el mundo presente que perecerá por el fuego y el mundo futuro con sus nuevos cielos y tierra nueva. Noé se realizará así plenamente en el orden nuevo, en el que la obra creadora de Dios logre hacer vivir en armonía al hombre y al universo purificados. Bueno, así entonces estamos entrando en esto que sería el diluvio de los tiempos nuevos, cómo nosotros tendríamos que entender nuestra realidad hoy, hablando del diluvio universal. Vamos a volver enseguida entonces con más Ñande Yarañé, y sin antes agradecer siempre a nuestros auspiciantes, a las personas, a las familias que están apoyando con mucho ahínco, con mucho amor y con ese deseo de hacer el bien, el deseo de evangelizar y de llegar hasta las casas de cada familia paraguaya. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temor, porque el Señor es mi fuerza y protección. Él fue mi salvación. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Ustedes sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor e invoquen su nombre. Anuncien a los pueblos sus proezas, proclamen que sublime es su nombre. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Canten al Señor que hizo proezas, que las conozca toda la tierra. Grita jubiloso habitante de Sión, grande es en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Si tenés entre 4 a 15 años, te invitamos a formar parte de la infancia y adolescencia misionera.
El primer día de encuentro será este sábado 16 de junio, 15 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Para más información, llamar al 021 44 10 54. Infancia y Adolescencia Misionera Paraguay. Siempre amigos. Y seguimos con más Ñande Yara Ñe. Estamos siempre reflexionando sobre el arca que está ya en el diluvio, pero que el arca como símbolo de la iglesia también podemos decir, pero ya desde una relectura del Nuevo Testamento. Cuando entramos solamente en el Antiguo Testamento podemos decir que el arca es el lugar, el peño de salvación. Noé y los hijos, la nueva humanidad. Pero ahora ya fuimos viendo cómo han transcurrido todas estas situaciones difíciles, ¿verdad? De muerte, de diluvio, de agua. Ya estamos en la parte, después de llegar al ápice, entonces, de la consecuencia, ¿verdad? Las aguas que descienden, el pájaro, el cuervo, la paloma, que no vuelven ya. Y ahora vamos a concentrarnos principalmente cuando Noé sale del arca con toda su familia. Dios dijo a Noé: sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Primer elemento que aquí se nos presenta ya es la orden de Dios. Siempre es Dios el que está dirigiendo la historia. Siempre es Dios el que se pone al frente entonces de su comunidad. En este caso es el que da la orden a Noé para que salga del arca con toda su familia, es decir, con toda la humanidad, porque en ese momento la humanidad lo representan ellos. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, aves, ganado o cualquiera clase de animales que se arrastran por el suelo, y que ellos llenen la tierra, sean fecundos y se multipliquen. Esta expresión también es muy interesante porque nos vuelve a recordar lo que nosotros ya hemos reflexionado y lo que nosotros hemos escuchado justamente en Génesis capítulo 1, ¿verdad? En el momento de la creación del hombre y después de la creación del hombre. Tiene una misión específica, aquella que el hombre debe continuar. El hombre como co-creador del universo, de la naturaleza, de todo cuanto existe, ¿verdad? Porque Dios pone en sus manos, pone en las manos del hombre, en nuestras manos, esta posibilidad, ¿verdad?, de co-creación. Y ahora, ¿qué le dice? Sal del arca con tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Es decir, prepárate y ponte en campaña para trabajar verdaderamente por un nuevo mundo. Eso es lo que nos va a hacer entender. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo. Saca, ponte al frente. Es como nominar de nuevo, es como darle el nombre de nuevo a cada ser viviente. ¿Por qué? Y porque justamente sos vos el responsable que lo había salvado a esta gente. Aves, ganado o cualquier clase de animales que se arrastran por el suelo. Y que ellos llenen la tierra, sean fecundos y se multipliquen. Es la fórmula de bendición, de nuevo, de parte de Dios. Dios que le había ofrecido, ¿verdad?, todo al hombre y ahora de nuevo le está bendiciendo, le está ofreciendo todo. Le dice que llenen la tierra y sean fecundos y se multipliquen. Noé salió, es la respuesta, es la obediencia. Noé, que está atento, salió acompañado de sus hijos. Todo lo que se mueve por el suelo, todas las bestias, todos los reptiles y todos los pájaros salieron del arca, un grupo detrás de otro. Salió entonces Noé, acompañado de sus dos hijas, de su mujer y de las mujeres, ¿verdad?, de sus hijos. Todo lo que se mueve por el suelo, todas las bestias,
reptiles, pájaros, salieron entonces del arca un grupo detrás de otro. Y viene una cosa muy interesante en este capítulo 8, que es el sacrificio de Noé. Estamos en el versículo 20. Noé levantó un altar al Señor, tomó animales, los animales puros y pájaros puros de todas las clases, y ofreció holocaustos sobre el altar. Aquí le tenemos entonces ya enseguida a Noé, una persona muy religiosa, una persona que entiende que es una misión la que había recibido de parte de Dios, es decir, acompañar a este pueblo, a esta gente, sacarlo, ponerlo al frente, que no perezcan justamente. Entonces vienen todos sus hijos y salva no solamente la humanidad, sino que salva también la propia creación con estos animales a quienes los lleva en el arca. Y después dice, todo lo que se mueve en el suelo, todas las bestias, todos los reptiles y todos los pájaros salieron del arca, un grupo detrás de otro. Y en el 20 nos habla luego Noé, levantó un altar al Señor, tomó animales puros y pájaros puros de todas clases y ofreció holocaustos sobre el altar. Este versículo para nosotros también es esencial. El hecho de levantar el altar del Señor, el hecho de tomar los animales puros, pájaros, y ofrecer en holocausto, es un poco el centro, ¿verdad?, de esta espiritualidad dentro de la Biblia. La centralidad siempre estaba en el templo. La centralidad litúrgica, la centralidad ritual es el templo. Es el lugar donde ellos ofrecen sacrificios. Y por eso es que aquí, al comenzar en el versículo 20, dice, Noé levantó un altar al Señor. Es que yo tengo que ofrecer el sacrificio, es como decir de esta manera, ¿verdad? Tomó animales puros y pájaros puros del altar. Cuando el Señor aspiró el aroma agradable a sí mismo, nunca más volveré a maldecir el suelo por cada hombre, porque los designios del corazón humano son malos desde su voluntad. Ni tampoco volveré a castigar a todos los seres vivientes, como acabo de hacerlo, de ahora en adelante, mientras dure la tierra, no cesará. Bueno, qué bien esto entonces, que nosotros podamos meditar y que podamos ver un poco cómo se nos va presentando, ¿verdad? Porque en esta bendición, ¿verdad?, que estamos viendo de parte de Dios, después de esta bendición ya viene el sacrificio. El sacrificio tiene la centralidad dentro de la Biblia, principalmente, como Noé lo está presentando, la centralidad y la presencia del Espíritu de Dios mismo, con una obediencia ciertamente de parte de Noé. Cuando el Señor aspiró el aroma agradable, se dijo a sí mismo, nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre. ¿Por qué será esto del aroma? Aspiró el aroma suave, Dios que huele, Dios que le gusta. Y justamente porque se refiere a la cuestión del sacrificio. El sacrificio dentro de esta cultura era el elemento esencial. Dentro de esta cultura ellos lo ofrecían todo, ¿verdad? Entonces, este es la idea principal. ¿Por qué a Dios le gusta? ¿Por qué Dios aspira de ese aroma agradable y dice, nunca más volveré a bendecir? Porque se está refiriendo entonces a comenzar a caminar con buena letra, es decir, todo lo que va a significar el sacrificio, todo lo que va a significar el templo, todo lo que va a significar las ofrendas del templo, tienen esta finalidad, tienen esta posibilidad de entenderlo desde aquí. Cuando el Señor aspira, entonces le gusta el sacrificio, le gusta de por sí que nosotros le ofrezcamos el sacrificio. Eso es lo que está queriendo decir el autor sagrado. Y después dice, nunca más, dice, voy a maldecir el suelo, por causa del hombre. Esta es otra cosa importante, porque Dios, cuando, digamos, maldijo después de que Adán y Eva habían comido del fruto prohibido, Él en realidad no les maldice a las personas, ni a Adán ni a Eva, sino que a causa secundaria. En este caso, no le maldice al hombre, pero maldice el suelo, dice, en un sentido de que ahora tú, hombre, porque has pecado, vas a tener que trabajar, pero a full, o vas a hacer algo, pero
muchas veces hasta incluso no vas a poder conseguirlo. Bueno, son situaciones más bien pedagógicas que nos hacen entender cómo nosotros nos encontramos cuando estamos también en el pecado, cuando estamos alejados de Dios, cuando no entramos dentro del arca, cuando no entramos dentro de este plantel, ¿verdad? Eso es lo que sucede, eso te quiere decir. Ni tampoco dice, volveré a castigar a todos los servidores, como acabo de hacerlo. De ahora en adelante, mientras dure la tierra, no cesarán, ¿qué cosa? La siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Bueno, aquí entonces nosotros estamos mirando otros elementos importantes, que Dios ya no volverá a castigar nada de esto. Vamos a volver entonces enseguida con más Ñande Yara Ñe. Meditar en el Sagrado Corazón de Jesús es contemplar el corazón abierto de Jesús, del cual brotó sangre y agua. Esta devoción se extendió desde que aparecieron las primeras comunidades cristianas, pero fue desde que el Señor se le apareció a Santa Margarita María de Alacoque, una joven religiosa de la comunidad de la Visitación, que la devoción cobró más fuerza. El Señor Jesús se le apareció por primera vez a la Santa Francesa el 27 de diciembre de 1673 en el monasterio de la Visitación. Luego de una serie de visitas, en junio de 1675, el mismo Jesucristo le dio este mensaje: He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y en compensación solo recibe de la mayoría de ellos ingratitudes. En esta aparición, el Señor le pidió que se celebrase una fiesta de desagravio a su corazón el viernes después de la octava del Corpus Christi. Santa Margarita le expresó este deseo al sacerdote jesuita San Claudio de la Colombière, quien reconoció la autenticidad espiritual de este pedido. Desde entonces son los jesuitas y la comunidad de la Visitación quienes custodian esta devoción. En 1765, el Papa Clemente XIII introdujo la fiesta en Roma, y fue en 1856 que el Papa Pío IX la extendió a toda la Iglesia. En 1920, Santa Margarita fue elevada a los altares por el Papa Benedicto XV, y en el 2004, el Papa Juan Pablo II dijo a los misioneros del Sagrado Corazón que el corazón de Jesús es donde la humanidad se reconcilia con Dios. De esta manera hoy se recuerda en todo el mundo las 12 promesas que nuestro Señor hizo a la Santa para todos aquellos que comulguen los primeros viernes de mes durante 9 meses seguidos, con la intención de honrar al Sagrado Corazón y ofreciendo la Sagrada Comunión como un acto de reparación por las ofensas cometidas contra la Sagrada Eucaristía. Promesas del Sagrado Corazón de Jesús. A las almas consagradas a mi corazón, les daré las gracias necesarias para su estado. Daré la paz a las familias. Las consolaré en todas sus aflicciones. Seré su amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente en la hora de la muerte. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Las almas tibias se harán fervorosas. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección. Bendeciré las casas en que la imagen de mi Sagrado Corazón esté expuesta y sea honrada. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos. Las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. A todos los que comulguen 9 primeros viernes de mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final. Oh Dios, que en el corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, has depositado infinitos tesoros de caridad.
te pedimos que al rendirle el homenaje de nuestro amor, le ofrezcamos una cumplida reparación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Este domingo, en la explanada del Santuario María Auxiliadora, desde las 9 horas, feria de comidas a base de pescados, a cargo de la comunidad de Varadero, San Francisco de Sales. Chupín de pescado, empanadas, caldos, bocaditos y mucho más. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, promoviendo en la comunidad los valores de la evangelización a través de la promoción humana. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima el padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. El Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco presenta el Profesorado de Educación Escolar Básica, primero y segundo ciclo. Para más información, comunicarse al 021 30 20 26 o al WhatsApp 0972 48 35 26. ICEF, lo mejor en educación. Y seguimos con nuestro curso bíblico Ñande Yara Ñe. Estamos ya en el capítulo 9. Es esta historia maravillosa y bastante abundante, ¿verdad? En riqueza teológica y también en elementos literarios para que podamos entender el mensaje de salvación, principalmente desde nuestro estudio bíblico. Vamos a pasar ya al capítulo 9 del Génesis, donde encontramos la bendición de Dios a Noé. Hasta ahora entonces estuvimos hablando y estuvimos haciendo una síntesis general bien amplia de cómo Dios actúa. Estuvimos hablando en el último bloque de cómo Dios acepta el sacrificio, o sea, todo esto va encaminado también hacia estos elementos. Recuerden que cuando el pueblo de Israel está volviendo de Babilonia, en Babilonia ellos no podían ofrecer sacrificio, porque el único lugar donde Dios se puede manifestar es en Jerusalén. A través del sacrificio, en este caso ellos lo estaban haciendo en Jerusalén. Por eso ellos no pueden hacer ningún sacrificio en tierra extranjera. La sinagoga justamente surge allí en Babilonia, ¿verdad? Porque en Babilonia es donde ellos, al no tener el templo, al no tener el sacrificio, ellos comienzan a centrarse en la palabra de Dios. Es allí donde comienzan entonces ellos a reelaborar todo el pensamiento, incluso desde aquí comienzan a hacer y a reelaborar todos los materiales bíblicos que ellos van teniendo, ¿verdad? Evidentemente que no lo tenían todo seguramente, pero surge por lo menos esa idea, la idea de producir, la idea de juntar y la idea de hacer una historia única, ¿verdad? Donde Dios es el centro en esta historia por la cual nosotros estamos caminando. Bueno, esta es un poco la situación, ¿verdad? Y aquí en el capítulo 9 nosotros encontramos, dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles,
sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Aunque ustedes sentirán temor, ante ustedes sentirán temor todos los animales de la tierra y todos los pájaros del cielo, todo lo que se mueve por el suelo y todos los peces del mar. Ellos han sido puestos en manos de ustedes. Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento, como los vegetales, todo les doy. Pero no comerás la carne con su vida, es decir, con su sangre, pues por la sangre y la vida de sus hermanos demandaré a cada uno de ustedes. Pediré cuenta a todos los animales y también pediré cuenta al hombre por la vida de su hermano. Bueno, vamos a ver un poco de esta primera partecita, ¿verdad? Aquí hay una bendición de Dios hacia Noé. Recuerden lo que nosotros habíamos leído ya en el capítulo 1. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y después, desde el 27, les habla de una fecundidad y pone toda la creación en manos del hombre, Dios. Y aquí dice, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Bueno, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Génesis 1, 27 también, ¿verdad? Dios los crea a imagen y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, a todos los vivientes. Bueno, el capítulo 1, esta parte de la bendición de Dios sigue un poquitito más. Aquí lo acorta, ¿verdad? Pero lo toma tal cual esa parte primera. Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Después aparece otro elemento. Ante ustedes sentirán temor todos los animales de la tierra y todos los pájaros del cielo, todo lo que se mueve por el suelo y todos los peces del mar. ¿A qué se debe esto? ¿O por qué nosotros estamos viendo esto? Y justamente lo estamos viendo porque hay un ser padrón o patrón sobre la misma creación. Lo que hemos ya reflexionado tantas veces. El hombre que es dueño y señor de la creación. Y por lo tanto todo está en las manos del hombre. Lo vuelve a recordar. Eso quiere decir que sentirán temor todos los animales de la tierra y todos los pájaros del cielo. En ese sentido, no, sino que significa el poder. El hombre que está por encima, ¿verdad?, de los animales, que está por encima de los vegetales, está por encima de lo inerte, es decir, está por encima de la misma creación. Solamente entonces en este caso el hombre que no está por encima de Dios. Y ese fue el pecado. Génesis 3:5, ustedes serán como dioses. Es decir, Dios le devuelve después de la creación, después del diluvio, le devuelve con esta recreación, es un recrear, le devuelve entonces toda su dignidad y su condición, la que ya tenía el hombre. Tú eres desde ahora de nuevo co-creador, tú tienes que seguir, tú tienes que acompañar. Yo he hecho mi parte como Dios, ahora entonces esto pongo en tus manos, donde tú tienes mucho que ver, ¿verdad? Todo lo que se mueve y todo lo que es vida y alimento serán alimento para ustedes. Pero no comerás la carne. Aquí viene otra prohibición. No comerás la carne con su vida, es decir, con su sangre. No comerás la carne con la vida. La sangre es uno de los elementos muy interesantes dentro de la Biblia. Ya oportunamente también vamos a ir reflexionando sobre eso en los cursos más temáticos, pero es importante el apuntar verdaderamente aquí al hecho de la vida. Ellos pensaban que el centro justamente de todo era el mismo corazón, ¿verdad? Hoy en día podemos decir que el cerebro es lo que más o menos es lo que maneja todo, ¿verdad? Sin embargo, antes para ellos era el corazón. Y ahí justamente también estaba el centro de la vida, el centro de todo lo que uno vive y siente, el corazón, el lugar central. Y le dice justamente por eso, no comerás la carne, ¿verdad?, con su vida, es decir, con su sangre. Como una forma de un respeto total, ¿verdad?, hacia el hombre, hacia la misma creación. Y demandaré a cada uno de ustedes, pediré cuenta de todos los animales y también pediré cuenta al hombre por la vida de su hermano. Vuelve a insistir aquí al final, porque es una alianza nuevamente, ¿verdad? Se está volviendo a repetir el berit,
ya inicial. Aquí le vuelve a recordar y le dice, mira, yo de nuevo quiero retomar todo aquello que tal vez nosotros hemos perdido por culpa del pecado, a causa del pecado. Después en el versículo 6, el 9:6 dice, otro hombre derramará la sangre de aquel que derramare sangre humana, porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Ustedes por su parte sean fecundos y llenen la tierra y domínenlo. Bueno, y por último entonces la alianza de Dios con todos los seres. Dios dijo a Noé, a su hijo, además, yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes. Los pájaros, el ganado, fieras, salvajes, con todos los animales que salieron del arca, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Yo estableceré mi alianza con ustedes. Los mortales ya no volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio para devastar la tierra. Entonces aquí es una alianza, ¿verdad?, de Dios para con el hombre. ¿Y hacia dónde está apuntando esto? Que no habrá más un diluvio, no habrá más. Y es justamente esa confianza y esa apertura de parte de Dios para con el hombre, como diciendo, bueno, yo después de haber hecho esto, yo entonces pongo de nuevo en manos de ustedes y ahora yo sinceramente no quisiera más destruir nada de mi misma creación, porque confío en ustedes. Es decir, es una confianza y es una misericordia total de Dios entonces, en este caso, para con el hombre. Dios añadió, este será el signo de la alianza que establezco entre ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan, para todos los tiempos futuros. Yo pongo mi arco en las nubes como un signo de mi alianza con la tierra. Cuando cubra de nubes la tierra y aparezca mi arco entre ellas, este pues es el arco iris que decimos nosotros, ¿verdad? Estos son también elementos más bien etiológicos. ¿Por qué aparece el arco iris? ¿Cómo aparece el arco iris? ¿A qué se debe que aparece el arco iris? Siempre justamente aparece después de la lluvia, ¿verdad? Nosotros sabemos científicamente, hoy podemos explicar tranquilamente, ellos no podían explicarlo, ¿verdad?, que es la cuestión de las luces, cuestión del sol, los rayos, y entonces aparece allá con los colores hermosos, maravillosos, ¿verdad?, del arco iris. Y bueno, entonces eso ellos utilizan, esos mismos signos y símbolos para decir la alianza. Cuando aparezca, dice, mi arco entre ellas, me acordaré de mi alianza con ustedes y con todos los seres vivientes. Y no volverán a precipitarse las aguas del diluvio para destruir a los mortales. Muy bien, queridos amigos, entonces así vamos concluyendo, ¿verdad?, nuestro programa del día de hoy, también nuestro curso bíblico. Estamos siempre en Ñande Yarañe. Estamos concluyendo así de esta manera un estudio en este día sobre el diluvio universal. Hay más elementos, hay muchas más riquezas que después seguiremos compartiendo a lo largo de nuestros cursos bíblicos. Nosotros les queremos recordar a ustedes que pueden enviar siempre a este número que tenemos, 0981 50 50 36, si quieren aportar algo, si quieren decir algo. Incluso yo leyendo aquí después puedo trabajar sobre esos materiales y podemos seguir reflexionando. Ahora nosotros estamos haciendo nuestro curso bíblico así en una forma continuada, comenzando desde Génesis 1, como ustedes vieron. Ahora ya estamos adelantándonos y estamos caminando en este aprendizaje de la palabra de Dios. Aprendizaje y escucha, sobre todo, del mensaje de Dios. Que Dios les bendiga a todos, que Dios les mantenga siempre en el amor y en la unidad. Y la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito.